Bienvenidos a La Hora en Contexto. Soy Marisabel Aldana, periodista de La Hora, y hoy estoy en compañía del profesional Oscar Montúfar, quien tiene conocimientos acerca de las leyes en Guatemala y es un profesional que nos va a ampliar dudas acerca del proceso del caso Cooptación del Estado. Muchas gracias por responder la llamada. Licenciado, nosotros queremos ampliar la información acerca de uno de los casos que está viéndose ahora en Torre de Tribunales. Usted tiene información del caso Cooptación del Estado y qué es lo que está pasando ahora con los cuatro exministros señalados en el caso, que fueron, a ellos se les dio el sobreseimiento en contra de ellos tres. Bueno, mire, la información que tengo esencialmente es un caso que conocemos, creo que en el 2016, donde se buscó vincular al presidente y a los ministros por delitos como lavado de dinero, fraude y cuello pasivo de las enfermedades economía relacionadas, donde creo que Otto Pérez Molina aceptó los cargos y fue beneficiado con una reducción de las penas. Y pues ahora que los ministros han sido beneficiados con un sobreseimiento del proceso. Eso es lo que entiendo hasta ahorita. Sí, por supuesto. Licenciado, en ese contexto nosotros queremos saber ahora cómo queda, por ejemplo, el expresidente Otto Pérez Molina con el caso, porque se cerró en contra de las demás personas y él se fue por la vía de aceptación del cargo por lavado de dinero y, por supuesto, ya fue condenado. Entonces, ¿cómo queda la decisión de la jueza teniendo en cuenta los dos casos y que a uno sí lo condenó y a los otros cuatro se les cerró el caso? Bueno, yo creo que hay que entender la lógica que establece la ley en materia de aceptación de cargos. Y es que esa ley lo que dice es que si el sindicato reconoce y la responsabilidad penal que tuvo en las acciones que se le están denunciando, pues obviamente como beneficio tiene la reducción de penas. Y eso lo hace en forma individual, con la promesa de no repetir otra vez el mismo delito. Además de eso, de colaborar con el Ministerio Público, en este caso, que es el investigador en penalidades con la justicia, y por supuesto hacer una reparación digna a la persona que ha dañado o la persona que ha dañado. Entonces, él prácticamente al aceptar los cargos y beneficiarse en la medida y al haber adquirido los compromisos, queda prácticamente cerrado su caso. Ya no se puede hacer nada porque ya él aceptó, pues, condenado, y pues lo que hará es cumplir con la condición que impuso la jueza, o el juez en este caso, para poder ya cosas del juicio penal. Ahora bien, respecto a los otros sindicados, creo que lo que hay que entender en este proceso es que, digamos, la responsabilidad penal es individual. Y tenemos una limitante que es no conocerle al cliente ni la resolución de Japón. Entonces solo podemos hacer algún tipo de especulación al respecto. Yo creo que podemos decir que, digamos, cada uno de ellos, en forma individual, y el Ministerio Público acreditaron evidencia ante el juez de conocer la causa y que al ver que no hay suficientes elementos de prueba, pues lo que procedió fue a sobreseer el procedimiento. Licenciado, en ese contexto, por ejemplo, en el caso de Otto Pérez Molina, que él sí aceptó los cargos por lavado de dinero y que pudo haber en algún momento alguna situación en que la jueza, teniendo en cuenta que cerró el caso contra los ministros, teniendo en cuenta eso, se pudo en algún momento, en el caso de Otto Pérez Molina, decir de que también no habían suficientes pruebas como para que se le condenara de lavado de dinero. Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería si con este caso de Otto Pérez Molina y con el caso de los ministros, entonces, ¿cómo se prueba que una persona sí hizo lavado de dinero, teniendo en cuenta que no es algo que se pueda demostrar tan fácilmente, por ejemplo? Bueno, mire, lo que pasa es que yo creo que ahí estamos ante una debilidad,
quizá una investigación no bien hecha por parte del investigador, porque lo que pasa es que después dentro de la causa y tiene que evaluar toda la carga probatoria, todas las experiencias probatorias que existen para, digamos, establecer si hay una responsabilidad o no. La defensa de los imputados hace su trabajo contradiciendo la prueba o haciéndola ver que no se llevó a cabo de forma legal o que no es la prueba idónea, etcétera, que es llevarse con la prueba. Pero es el investigador quien cuando acredita sus afirmaciones que debe de establecer con qué mecanismos, con qué medios de prueba establece. Entonces, dentro de los delitos de lavado de dinero, lo primero que se debe probar es el dinero es ilícito que proviene de alguna acción criminal. Y lo segundo es que tiene que haber un impacto de dinero, que lo que va implicando es si fue obtenido efectivamente, si hubo transacciones que bancarizaron el dinero mal habido, si el dinero viene de actos de corrupción, etcétera, etcétera. Sin esos medios de prueba, pues prácticamente no puede sustituir ni el delito de lavado de dinero, ni el delito de fraude, ni el delito de cohecho pasivo. Entonces yo creo que estamos frente a una decisión de la jueza que por supuesto respetamos, pero como sociedad tenemos que preguntarnos como estudiantes qué pasó ahí. Y entonces creo que la pregunta está porque básicamente la respuesta un poquito más propuesta, perdón, porque habrá que leer todo el expediente o evaluar el expediente para establecer cuáles medios o no se basarían para poder sobreescribir el expediente. Licenciado, en ese preciso contexto que usted menciona, que tiene que ver un dinero ilícito, que tiene que saber si fue de actos de corrupción, por ejemplo, en el caso de Otto Pérez Molina, a él sí se le condenó por esto, por lavado de dinero, pero el dinero que él lavó tuvo que haber venido de algún lugar, tuvo que haber venido de alguien que se lo diera, tuvo que haber pasado por ese proceso y por eso estaban señalados estos exministros. Entonces, ¿cómo se puede catalogar esta decisión si solo se le, pues, se condena a unos y a otros no? Sí, mire, yo creo nuevamente, tengo que responderle que esto, cuando el señor Pérez Molina acepta los cargos y decide colaborar con la justicia, tuvo que aportar elementos de prueba, de decir cómo se llevó a cabo la acción ilícita, quiénes han participado. Entonces, yo no sé si dentro de esta causa va a continuar contra algunas otras personas. Y si de continuar con otras personas puede ser la posibilidad de que hayan vinculado a los ministros que ya señaló usted y que estén vinculando a otras personas que quizás tuvieron mayor responsabilidad o la responsabilidad de estas funciones. Eso tendría que establecerse a partir de lo que el Ministerio Público decida hacer en la causa. Si va a aceptar y a dejar firme la resolución que se acaba de emitir, o si va a iniciar otro tipo de indagatorias o otro tipo de investigaciones contra otras personas que pudieron participar. Pero todo eso está contenido en la declaración que tuvo que emitir en su momento el señor Pérez Molina. Licenciado, otro tema que también hace un eco en la situación y en el contexto nacional que estamos viviendo es que sin más casos señalados de corrupción en contra de funcionarios, se podrían ir por esta medida de cerrarles el caso, teniendo en cuenta este antecedente que se está formando ahora con el caso de los exministros. Bueno, mire, yo creo que cada caso en materia penal cuenta su propia historia y tiene su propia agenda, digamos, procesal. Sin embargo, si es un precedente, ¿verdad? El hecho de que una persona acepte los cargos, como hemos discutido, y lo presta, establecer, decir cómo fue cómo se cometió el delito, quiénes son los demás responsables, y que esto, pueda servir como un precedente para que en otras causas, el mecanismo, la forma que se está utilizando pueda seguir. No podríamos decir un sí del mundo, pero tampoco un no. Creo que estamos viendo que la sociedad tiene razón de preguntarse esto porque, pues,
justicia muy bien, ¿verdad? Muy no claro, ¿verdad? Y la sociedad, pues en estos tiempos principalmente en procesos de carácter público, como son casos de corrupción, pues necesita saber con contundencia cuáles fueron las razones, los argumentos, las pruebas que los jueces o los procuradores de los procesos tienen para este tipo de soluciones. Creo que este caso de verdad podría ser un objeto de un estudio y ser más expuesto públicamente para conocer las circunstancias que motivaron este tipo de soluciones. Licenciado, para ir concluyendo con este tema, muchas gracias por responder, pero solo para finalizar, queremos preguntarle en el caso de qué puede esperar ahora la población teniendo en cuenta estos casos. ¿Debe de estar más alerta a lo que está sucediendo sin presionar a los jueces, o cómo se debería de analizar esta situación que está pasando ahora? Pero miren, nuestro primer consejo como abogado y como abogado siempre es respetar los fallos judiciales. Por supuesto, digamos, uno como ciudadano tiene también que respetar esos fallos, pero por supuesto debe buscar información teórica si es del interés de uno para poder indagar y profundizar en cómo es que se fueron resolviendo estas situaciones. Pero deberíamos de tener claro que tenemos una entidad que es el Ministerio Público, que es la encargada de la persecución penal en nombre de los guatemaltecos y quien debería de salir y explicar las razones por las que este caso se le dio el sobreseimiento y por qué razón, si algunas personas que estuvieron vinculadas al mismo, sí, por ejemplo el caso de Dr. Pérez Molina, sí estuvo, digamos, la sentencia favorable en ejecución de pena, pero cómo es que no se logró vincular a los demás. Que nos explicaran, por ejemplo, cómo fue este acuerdo de colaboración que realizaron con él en beneficio de justicia. Creo que son preguntas que la sociedad debería de formularles a su ente investigador, ¿verdad? Y, por supuesto, ya tienen una relación con la justicia, profundizar el tema, pero también que las universidades del país pudieran interesarse en estos temas porque todos queremos justicia, por supuesto, pero necesitamos conocer en realidad qué fue lo que ocurrió y qué tomaron en cuenta para reducir esa naturaleza. Licenciado Óscar Montúfar, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias por sus respuestas y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos. Esto fue A la Hora en Contexto.